El CIPA de hoy vamos a ver lo que son funciones, que son dominio y rango, y vamos a manejar GeoGebra. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, por favor levanten la mano y vamos a despejarlas. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable nos referimos a los diferentes elementos, factores, características que definen un objeto, una situación o un fenómeno. Tenemos como ejemplo el peso, la cantidad, la velocidad, el tiempo, el color, la altura, entre otros. En matemáticas, en lógica, estadística, economía y otras ciencias, una variable es un símbolo y generalmente se maneja es una letra que representa el valor o el elemento desconocido. Aquí tenemos un ejemplo, f de x es igual a 2x menos 7, donde x representa la variable. En matemáticas, se dice que una magnitud es función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. Tenemos como ejemplo el área de un círculo en función de su radio. Dígame, Michelle. Buenas tardes, profe, compañeros, qué pena interrumpir. Qué pena, profe, es que no se ve la presentación. No, ay, qué pena. Ya la vuelvo a compartir y volvemos a empezar. Qué pena con ustedes entonces. Listo. Qué pena, les pido nuevamente disculpas. Entonces, miramos el ejemplo de variable. Lo que les decía, f de x igual a 2x menos 7, donde x nos representa la variable que vamos a hallar. Como les venía diciendo, en matemáticas se dice que una magnitud es función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. Tenemos, como les decía, el ejemplo del área de un círculo en función de su radio. Tenemos que A, el área, es igual a pi por radio al cuadrado, donde A, que es el área, es nuestra variable dependiente. ¿De quién depende? Del radio, que es la variable independiente. En la función anterior teníamos que f de x es igual a x más 2, donde tenemos que f de x o y es nuestra variable que va a depender de x, que es la variable independiente. También sabemos que una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Tener claro esto. A continuación vamos a ver dos conjuntos. El conjunto D, le ponemos ese nombre para ver cómo es el dominio, y al segundo lo vamos a llamar R para darle nombre de rango. Tenemos nuestros dos conjuntos, D y R, donde en D tenemos los literales A, B, C, D y E. Y en R tenemos los numerales 1, 2, 3 y 4. A cada literal le vamos a asignar un número y nos van a quedar dos sin definir. Entonces, el dominio en D sabemos que va a ser A, B, C y E, excepto D. ¿Por qué? Porque no está definida con ningún elemento de R. Y en el rango, tenemos que el rango sería 1, 3 y 4, excepto 2, porque no hay ninguna letra que lo enlace. Tenemos los cuatro conjuntos, A, B, C y D. ¿Quién me dice si el A, si es una función o no? Para ustedes, ¿sí es función? Sí, es función. Listo. ¿Por qué sí es función? Porque cada número de D tiene solo uno de R.
Exacto. A cada literal de D le corresponde un número del conjunto R. El conjunto del B, ¿es o no es una función? Sí es función. ¿Por qué es una función? Por lo mismo, que a cada documento, a cada letra de D le corresponde uno R. Exacto. ¿Y en los conjuntos C, es o no es una función? No es función. ¿Les puedes explicar a tus No. compañeros por qué no es una función? Porque a la letra A del conjunto D le corresponden 2 del conjunto R. Exacto. Entonces, como observamos, nuestro literal A tiene 2 elementos y decía al principio que le debe corresponder uno y solo uno. Entonces, por lo tanto, no es una función. Y si observamos los conjuntos del literal D, es igualmente que el literal B. Entonces, sí es una función. ¿Hasta aquí soy claro? Sí, señor. Vale, continuemos. Nos piden el dominio de la siguiente función. F de x es igual a 1 sobre x. Tenemos nuestra gráfica. ¿Quién me da el dominio de esta función? Bueno, vamos a explicar. El dominio tiene que ver con todos los elementos que van en nuestro eje x. Desde menos infinito hasta más infinito. Como observamos en la gráfica, que es solo el primer punto que tienen que hacer, es hallar el dominio y el rango analíticamente, analizar la gráfica. Entonces, como podemos ver, aquí en 0, hablamos del eje X, la función se desvía tanto de menos infinito y va a menos infinito en el eje Y. Y empieza en Y de más infinito y va bajando y va a más infinito sin tocar nuestro eje. Entonces, por lo tanto, el dominio de esta sería 0. Y el rango son todos los elementos que vienen desde menos infinito a más infinito en el eje Y. Lo mismo, empieza desde menos infinito en X y va bajando y se va y se va. En menos infinito en el eje Y. Y en la parte superior empieza en el eje Y en menos infinito y baja y va a más infinito sin tocar el eje, el número 0. Entonces, el dominio son todos los reales excepto el 0. Y el rango, lo mismo, el 0. Entonces, perdón. Vamos a mirar cómo se halla el dominio. Entonces, tenemos que f de x es igual a 1 sobre x. Para tomar el dominio, vamos a trabajar con el denominador de la función y lo vamos a igualar a 0. Como no hay nada al lado de x, ni al otro lado, por lo tanto, ahí ya tenemos el dominio, que es igual a 0. Para trabajar el rango, cambiamos f de x por y, que nos quedaría y es igual a 1 sobre x. Despejamos ahora x. Entonces, como x está multiplicando, va a pasar a dividir. Nos quedaría x por y sería igual a 1. Y como lo que queremos es despejar x, la y la vamos a pasar a dividir. Sería 1 sobre y. Y hacemos el mismo procedimiento. Trabajamos con el denominador. Por lo tanto, y sería igual a 0 y aquí tendríamos el rango de la función. Más adelante hacemos otro tipo de ejercicios de estos. Tenemos el tipo de funciones de una constante. Cuando f de x es igual a cualquier número, siempre va a ir
una línea recta de menos infinito a más infinito sobre la constante en y. En este caso tendríamos que es 1. El dominio serían todos los reales, pero igual a todos los números reales que van desde menos infinito hasta más infinito. Y el rango de la función sería igual a 1. Tenemos una función lineal, tenemos la función cuadrática, que es una parábola, la función racional, que es la que vamos a seguir explicando y que tomamos en el ejercicio anterior, y nuestra función exponencial. Tenemos los diferentes tipos de dominio de rango de nuestras funciones. Y vamos a empezar con este ejercicio. Nos dice hallar el dominio del rango de la siguiente función. Aquí tenemos la gráfica. ¿Alguien me puede decir cuál es el dominio de la función? Es -1. Menos 1. Pero ¿cómo lo expresaría? Todos los reales -1. Exacto. En este caso, vamos a ver que el menos 1 no se toca, entonces sería, como dice Javier, ¿sí? Sí, señor. Listo. Como dice Javier, el dominio serían todos los reales, excepto menos 1. ¿Y cuál sería el rango, Javier? También sería -1. No, mire bien la gráfica. Recuerde que el rango son en el Y, no en X. Bueno, como observamos, Profe, ¿todos los reales -0? sí, Eliana. Entonces, el rango serían todos los reales, excepto 0. Entonces, vamos a hacerlo. Ya lo hicimos analíticamente, ahora lo vamos a encontrar. Entonces recordemos que el dominio, tomamos el denominador y lo igualamos a 0. Como el 1 está sumando, va a pasar al otro lado del igual, a restar. Como ya no tiene en la X ningún otro número, ahí ya tendríamos el dominio. Que es, como nos dijo Javier, sería todos los reales excepto 1. Y para el rango, vamos a despejar X. Entonces, esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar, lo que nos quería y por X más 1 sería igual a 4. Aquí hacemos la ley distributiva, multiplicamos y por cada uno de los elementos. Y por X nos daría XY o YX más Y por 1 nos daría Y, y esto se iguala a 4. Sacamos, bueno, no hay que sacar factor común, vamos a pasar lo que está sumando a restar al otro lado. XY sería igual a 4 menos Y, y la Y que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. X sería igual a 4 menos Y sobre Y. Igualamos el denominador a 0 y tendríamos el rango de la función. ¿Hasta aquí soy claro? ¿Tienen alguna duda?
No, pues, profe, quisiera saber uno cómo, pues, cómo sabe qué tipo de función es. Listo, Miguel. El tipo de la función es dependiendo de lo que vimos acá arriba. Entonces, tenemos la función constante, que sería cuando usted tenga f de x igual a cualquier número que le den. Esa sería una función constante. Cuando tenga la función lineal, se expresa de la función, perdón, de la forma m de x más b, donde siempre va a haber un número que acompaña a la x y se suma otro número. Cuando tenemos la función cuadrática, es la que tenemos, que es ax al cuadrado más bx más c, donde tenemos un número que acompaña a la x al cuadrado, que suma otro número más a la x y se suma un número normal. La función racional, cuando lo tenemos de la función p de x sobre q de x, donde tenemos cualquier número que multiplique x o cualquier número solito que divide a un número que acompaña a una x, lo sume, lo multiplique o lo reste, o un número solo. Y una función exponencial, cuando lo tenemos de la forma a la x, un número elevado a la x. Esas son las funciones que hay y así es la forma de obtenerlo. Listo, profe, gracias. Vale. Listo. Aquí ya hallamos el dominio del rango de la función. Tenemos la siguiente función. Vamos a ir a GeoGebra, lo vamos a graficar, vamos a hacerlo analíticamente y ahorita pasamos a hacerlo con la fórmula. ¿Alguien antes ha manejado GeoGebra? Sí, sí, señor, pues recuerdo algunas cosas del colegio. Listo. Entonces vamos a entrar a nuestro navegador. Escribimos GeoGebra y seleccionamos GeoGebra clásico. Y nos va a salir esta pantalla que tenemos aquí. Aquí donde dice entrada es donde vamos a poner nuestras funciones, nuestras ecuaciones y demás que queremos que nos grafique el programa. Entonces vamos a poner la función f de x que es igual a 4x menos 4 sobre x más 2. Y aquí ya tenemos la gráfica. Entonces, como observamos ahorita, esta es una función racional. Nos piden hallar el dominio y el rango analíticamente. Entonces, analíticamente vamos a ver la gráfica. Recordemos que son todos los reales en el eje X. Vamos a ver cuál nos está tocando. Entonces, si nos vamos acercando, vamos a mirar que nunca en el eje X va a tocar menos 2. Y vamos a la parte más infinito y lo mismo. Entonces, ahí ya podemos deducir que el dominio, pues vamos a poner X igual a menos 2. Se nos va a hacer una recta. Vamos a ver aquí hay configuraciones. Ponemos el tipo de color que quieran y le pueden poner el estilo de la recta. Y ahí ya tendríamos nuestro dominio. Entonces, para esta función, el dominio es igual a menos 2. Y el rango, si lo observamos, venimos desde menos infinito, nunca va a tocar aquí. Entonces, aquí estamos en y igual a 4.
Vamos a más infinito y comprobamos que se acerca muy minuciosamente, pero nunca lo va a tocar. Entonces ya podemos deducir que el rango sería igual a 4. Lo mismo, van a configuración, seleccionan el color que quieran para que lo vean y el estilo de la línea, o lo pueden dejar así como está. Y analíticamente ya tenemos que el dominio son todos los reales excepto -2 y el rango son todos los reales excepto 4. ¿He sido claro hasta aquí? Sí, señor. Profe, buenas tardes. Esto, un favor. Lo que pasa es que me perdí de la gráfica en el uso de la aplicación. ¿Me podría explicar nuevamente cómo se... Listo. ¿Qué necesita que volvamos a explicar? Pues desde el comienzo no vi cómo ingresa la parte de la ecuación porque pues está dando y no me... Listo. Entonces, vamos a borrar acá. Tenemos nuestro programa GeoGebra, que es esto. Vamos a donde dice entrada y ahí vamos a poner la función. Entonces vamos a poner una función cuadrática. X elevado al cuadrado más 2x menos 5. Aquí faltó f de x. Entonces, si ponemos cualquier función, él no la va a graficar. Aquí tenemos una de estilo cuadrática. Pero como nos están dando una función en específica en el primer ejercicio, que es una función racional, entonces vamos a ponerla. Entonces nos dicen que f de x es igual a 4x menos 4 nos dice que es sobre x más 2. Al graficarla nos va a dar la función. En este caso es una función racional. El ejercicio nos dice, analíticamente, hallar el dominio y el rango de la función. Entonces, como vemos que es muy grande la función, entonces lo vamos agrandando y nos vamos a fijar que en este número, que estamos hablando del eje X, la función no es constante. Entonces vamos a analizar si en -2 no hay, o sea, no toca el número 2. Entonces X sería igual a -2, que es lo que estamos viendo. Entonces vamos a analizar esta línea y vamos a mirar y lo acercamos que nunca va a tocar el -2 en el eje X. Vamos a bajar a menos infinito en Y. Y se puede acercar lo más minucioso. Vamos a ver donde esté bien cerquita. Aquí, en el -88. Vamos a observarlo. Vemos que nunca va a tocar el número -2. Entonces, por lo tanto, el dominio son todos los reales, excepto este número que acabamos de poner, que es -2. Y ahora vamos a ver el rango. De menos infinito a más infinito, ¿dónde se nos va a cortar la gráfica? Entonces vemos que es en y igual a 4. Entonces nos vamos a menos infinito y observamos que efectivamente el -4 nunca lo va a tocar. El -4, perdón, el 4 nunca lo va a tocar. Nos vamos al infinito en el eje y observamos que no se toca. Entonces ahí ya tenemos el dominio y el rango de la función. El dominio serían todos los reales excepto -2 y el rango todos los reales excepto 4. Eso es para obtenerlo analíticamente. Ahora vamos a obtener el resultado. Entonces,
Ya volvemos a la pestaña. Y vamos a darle solución. Entonces, recordemos que el dominio se trabaja con el denominador de la función dada. Y lo vamos a igualar a 0. Entonces, x más 2 es igual a 0. Y lo que necesitamos es despejar x. Entonces, x sería igual a menos 2. Por lo tanto, el dominio de la función tendríamos que serían todos los reales excepto menos 2. Para hallar el rango, vamos a despejar x y trabajar con y. Entonces, lo que es f de x sería igual a y. Esto sería igual a 4x menos 4 sobre x más 2. Necesitamos despejar x. Entonces, vamos a trabajar con todo lo vamos a pasar a un solo lado que es a x. Entonces, esto que está dividiendo lo vamos a multiplicar. Sería y que multiplica a x más 2 sería igual a 4x menos 4. Hacemos la ley distributiva. Vamos a multiplicar y por los dos lados. Y por x nos quedaría yx más 2 por y, 2y. Esto es igual a 4x menos 4. Pasamos las x a un lado, las y al otro. Entonces aquí nos quedaría yx, este que está sumando va a pasar a restar, menos 4x, es igual a menos 4, y este que está sumando va a pasar a restar, menos 2y. Sacamos factor común en el lado izquierdo, que sería x, nos quedaría y menos 4 igual a menos 4 menos 2y. Esto que está multiplicando va a pasar a dividir, nos quedaría x sería igual a menos 4 menos 2y sobre y menos 4. Ya despejamos x. Ahora vamos a trabajar con el denominador, que es y menos 4. Y lo vamos a igualar a 0. Entonces, como el 4 está restando, va a pasar a sumar. Nos quedaría y igual a 4 y tendríamos el rango de la función. Entonces el rango sería igual a todos los reales excepto 4. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, continuamos. Vamos a hablar de pendiente y punto pendiente. Tenemos la ecuación que nos dan para hallar la pendiente de una función. Esta es m igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Y para hallar la ecuación de la recta de la ecuación que nos dan, es y menos y sub 1, que es igual a la pendiente que se obtiene anteriormente, que esta multiplica a x menos x sub 1, donde x y y, la que tenemos aquí, son los valores que no se conocen. Y x sub 1 y y sub 1 corresponden a las coordenadas de un punto que hacen parte de nuestra recta. Tenemos este ejemplo. Vamos a calcular la ecuación de la recta que pasa por los puntos A, que es 3,4, y B, que es igual a menos 3, menos 2. Lo primero que hacemos es llamar o ponerle nombres a los puntos que nos dan. En A tenemos a X1 y Y1, y en B tenemos a X2 y Y2. Con esto vamos a hallar lo primero, la pendiente. Entonces, la pendiente es igual, acá la tenemos, a Y2 menos Y1. Y2 es menos 2. Menos, nos dice acá, Y1, Y sub 1, y Y1 es 4. Sobre X sub 2. X sub 2 es menos 3.
menos x sub 1. X sub 1 en este caso sería 3. Realizamos la operación, menos 2 menos 4 nos daría menos 6, sobre menos 3 sería menos 3, y esto sería igual a 1. Por lo tanto, la pendiente de estos dos puntos es igual a 1. Y para hallar la ecuación de la recta, que es lo que nos piden, vamos a trabajar con la ecuación. Entonces nos dice que y menos y1. Y y1 tenemos que es 4. Es igual a m, que es la pendiente, en este caso es 1, que multiplica a x menos x1. x1 en este caso, 3. Realizamos las operaciones del paréntesis, lo que nos queda y menos 4 es igual a 1 por x, nos daría x, y 1 por menos 3 nos daría menos 3. Ahora lo que hacemos es despejar y. Entonces nos quedaría y sería igual a x menos 3, y el 4 que está restando pasa a sumar, y y sería igual a x más 1. Y aquí ya tendríamos la ecuación de la recta. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Continuamos. Bueno, paralelismo. Dos rectas en el plano son paralelas si se tiene la misma pendiente. Como en este caso podemos ver que el punto A y B es paralela al punto D y C, porque tienen la misma pendiente. O sea, la pendiente de uno es igual a la otra. Y perpendiculares cuando entre las dos rectas forman un ángulo recto. Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. En este punto de coordenadas, la pendiente de la multiplicación de ambas rectas es igual a menos 1. Este es el segundo ejercicio de los que se dieron para cada estudiante. Entonces, vamos a hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto C. Y vamos a mirar si es perpendicular. Entonces tenemos los puntos A, menos 6, menos 2, el punto B, menos 2, menos 2, y el punto C, menos 4, menos 3. Aquí no le vamos a poner Y1, Y2, sino XA, XB, XC, y YA, YB y YC. Lo primero que vamos a hacer es hallar la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B. Entonces, la pendiente AB es igual a Y2, pero en este caso es YB. Y YB es menos 2. Menos Y1. En este caso, Y1 o YA sería 2. Sobre X2, que sería XB, que es 2, menos X1. Pero X1 aquí sería XA, menos 6. Realizamos la operación, 2 menos 2 nos daría menos 4, y 2 menos, por menos da más, sería 2 más 6, sería igual a 8. Simplificamos, y esto nos quedaría que es igual a menos 2 cuartos. Y sería la pendiente AB. Nos dice ahora que vamos a hallar la pendiente de la recta que pasa por el punto C. Recordemos que la multiplicación de M1 por M2 es igual a menos 1. En este caso va a ser MAB por la pendiente en C, que sería igual a menos 1. Y lo que queremos despejar es la pendiente en C. Entonces nos quedaría MC es igual a menos 1 sobre la pendiente AB. Pero como este valor ya lo tenemos, vamos a reemplazar. La pendiente en C es igual a menos 1 sobre menos 2 cuartos. ¿Qué hacemos? Ponemos 1, 1 y hacemos la operación de la oreja. Por lo que la pendiente en C nos quedaría 4 por 1, 4.
sobre 2 por 1, 2. Y esto es igual, 4 dividido 2, igual a 2. Ya tenemos la pendiente en C. Como ya tenemos la pendiente, vamos a hallar la ecuación de la recta. Recordemos que la ecuación se halla y menos y1 o yc en este caso es igual a la pendiente en C que multiplica a x menos xc. Reemplazamos los valores. Y no lo conocemos, menos yc. Y en C es igual a menos 3. Que es igual a la pendiente en C, que es 2, que multiplica a x, que no lo conocemos, menos xc, que es menos 4. Realizamos las operaciones. Y, menos por menos da más 3, que es igual 2 por 4, 2 por x, 2x, menos por menos más, 2 por 4, sería 8. Despejamos y sería igual 2x más 8 y el 3 que está sumando pasa a restar. Por lo tanto, nos quedaría que y es igual a 2x más 5. Y tendríamos la ecuación que pasa por el punto C. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Listo. Hasta aquí sería el tema de funciones de los dos primeros puntos. Entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta de cómo hallar los dos primeros puntos? Vuelvo y pregunto, ¿hay alguna duda? No, señor. Listo, entonces vamos a tocar ahora el tema de función logarítmica, función exponencial y función cuadrática. Entonces, permítanme, ya les comparto la otra diapositiva. Vamos a adelantar ese otro tema. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Señor. Listo. Entonces, aquí vamos a ver qué es una función. Entonces, una función es una relación entre dos conjuntos, A y B. Entonces, eso fue lo que ya vimos anteriormente. Vamos a seguir para no adelantar el caso. Bueno, aquí una función explícita. Entonces, ¿qué es una función explícita? La función explícita es lo que ya definimos como y o f de x es igual a cualquier tipo de función. En este caso, x cuadrado más 1. En esa función se observa que y es una función explícita de x. Por eso lo nombramos como f de x, en este caso. ¿Qué tipo de función es? ¿Alguien me puede decir? Si recuerdan ahorita las diapositivas anteriores, ¿alguien me puede decir qué tipo de función es? Profe, en el chat dicen que lineal. Lineal. Sí, señor, muchas gracias. Es que no estoy viendo el chat en este momento. Entonces, sí, señor, tienen toda la razón. Es una función lineal.
Y tiene como dominio todos los reales que van desde menos infinito a más infinito. Bueno, tenemos la siguiente función. X cuadrado más 1. Entonces, como lo observamos en la gráfica, viene desde menos infinito en X y va hasta más infinito, porque la gráfica viene, viene, viene y vuelve y se va. Pero en el rango tenemos que arranca desde un punto. En este caso sería 1 y va hacia más infinito en el eje Y. Entonces, ¿cuál sería el rango de esta función? ¿Quién me puede decir? Bueno, entonces nadie, entonces vamos a decir el rango sería desde 1 hasta más infinito. ¿Por qué ponemos el 1 entre un corchete? Porque es desde donde nos va a arrancar nuestra función, desde el punto 1 al infinito. Y el infinito lo ponemos dentro de un paréntesis porque él continúa, no se detiene. Si se detuviese en algún lado, también se saldría en corchete. Si arrancara en 0, nuestra función, el rango serían todos los reales, perdón, todos los reales no, sería desde 0 hasta más infinito. ¿Quién sabe cómo se llama esta curva? Parábola. Exacto, sí señor, es una parábola. Una parábola positiva. Existen ecuaciones que se pueden definir como y, como función explícita de x. Tenemos este ejemplo. La ecuación x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Corresponde a una circunferencia con centro en el origen y radio en 3. Si ustedes lo grafican en GeoGebra, nos va a salir esta función. Entonces, esta gráfica no corresponde a una función, ya que hay valores de x a los que les corresponde más de una imagen en y. Sin embargo, se puede despejar y en términos de x para observar que dicha ecuación se define en dos funciones. Si despejamos y de esta función, nos va a quedar de la siguiente forma. Y cuadrado es igual a 9 menos x cuadrado. Si le sacamos la raíz cuadrada, nos quedaría que y sería igual a más o menos, o sea, tendría los dos valores, a la raíz de 9 menos x cuadrado. Y esta sería la respuesta. Y tendríamos dos valores. En positivo nos quedaría que y es igual a la raíz de 9 menos x cuadrado. Y en negativo sería y igual a menos raíz de 9 menos x cuadrado. Tenemos nuestras dos gráficas. Donde ya tendríamos las dos funciones. Esta, la que es negativa, se descarta porque nunca tenemos una respuesta en negativa. Entonces se trabajaría solo con el número positivo. Tenemos la siguiente ecuación. XY menos 2y menos 3x más 1 es igual a 0. Vemos que esta función se define de y como función explícita de x. Para esto vamos a despejar y. Entonces dejamos los números con y a un lado, pasamos el resto al otro lado al igual. Nos quedaría xy menos 2y sería igual a este que está restando menos 3x sería
3x, y este que está sumando pasaría a restar, menos 1. El factor común, como queremos despejar y, sería y, que multiplica a x y multiplica a menos 2. Y el otro lado lo dejamos igual. Esto que está multiplicando lo pasamos a dividir, lo que nos quería y igual a 3x menos 1 sobre x menos 2. Y aquí tendríamos ya la función implícita de esta ecuación. Tenemos aquí nuestra función ya tomada que obtuvimos y nos da esta gráfica. ¿Cuál sería el dominio? Aquí está subrayado. ¿Quién me puede decir cuál sería el dominio? 3. ¿Me repite que no le entendí, por favor? Bueno, entonces el dominio, recordemos que son todos en el eje X y vemos que en 2 X no lo toca. Entonces sería, el dominio serían todos los reales excepto el 2. Y el rango, como lo podemos ver aquí, sería 3. Por lo tanto, el rango sería todos los reales excepto 3. Entonces, el tipo de función es una función racional. ¿Dónde estarían las asíntotas? ¿Alguien me puede decir? Bueno, las asíntotas son los mismos puntos donde no se tocan nuestros ejes. En este caso tenemos una asíntota horizontal en 2 y una asíntota vertical en 3. Y el dominio y el rango ya los tenemos. Entonces, como definición, tenemos que una función de la forma y o f de x es igual a la x, que es una función exponencial, que es lo que vamos a ver. Donde a tiene que ser mayor a 0 y no puede ser igual a 1. Para esto se llama función exponencial en base de a. Bueno, nuestra función exponencial tiene como dominio el conjunto de todos los reales y el rango todos los reales positivos. No existen reales negativos. Recordemos que la función exponencial en la gráfica teníamos nuestro eje y, nuestro eje x y venía así, puede venir así o puede venir así. Y esta sería una función exponencial. Lo que les estaba diciendo, nuestra función exponencial en base 2, cuando y es igual a 2 a la x. Tenemos nuestra función exponencial en base 1 medio, cuando y es igual a 1 medio de x. Si observamos, nunca tienen valores negativos en y. O sea, toda esta parte nunca se va a tocar. Siempre va a ser desde 0 al infinito en el eje y. Lo mismo aquí, vemos que decae de y nunca va a sobrepasar 0. Y aquí tenemos diferentes bases. Tenemos cuando, aquí lo nombramos s de x, es igual a 2/3 de x. Tenemos q de x, cuando es igual a 3/4 de x, y así sucesivamente. Y vemos que nunca va de 0 a menos infinito en y. Cuando la base a es igual a Euler, nos resulta la siguiente función. Esta función exponencial se llama natural.
Y el número Euler es un número irracional y es aproximadamente 2.7182. ¿De dónde viene Euler? Aquí lo tenemos. De un límite natural, cuando tiende a infinito, de 1 más 1 sobre n elevado a la n. De aquí viene el número de Euler. Nuestra función exponencial de Euler es igual a y, la tenemos cuando y es igual a Euler a la x. Y lo mismo, podemos ver que nunca se va a tomar, nunca va a pasar de 0 a menos infinito en el eje y. Tenemos las siguientes propiedades de los exponentes. Entonces, tenemos cuando a mayor que 0, b mayor que 0 y así sucesivamente los números reales y se deben cumplir las siguientes propiedades. Tenemos nuestra propiedad cuando a elevado a la x sub 1 multiplica a la x sub 2. Esto es igual a la misma base, en este caso a, y nuestros exponentes, que es x sub 1 y x sub 2, se suman. Tenemos el ejemplo, 5 elevado a la x más 4, que multiplica a 5 elevado a la 2. Nos queda la misma base, que es 5, lo elevamos a la x más 4 y le sumamos 2, por lo que nos quedaría 5 elevado a la x más 6. En una división, cuando a a la x sub 1 es dividido sobre a a la x sub 2, nos dejamos la misma base, que es a, y como en el caso anterior, no lo vamos a sumar, sino que vamos a restar nuestros exponentes. Aquí tenemos un caso. Cuando tenemos a elevado a la x sub 1 y esto elevado a la x sub 2, dejamos la misma base, que es a, y nuestros exponentes, como uno está elevado al otro, se van a multiplicar. Lo que nos quedaría a elevado a la x sub 1 multiplicando a x sub 2. Aquí tenemos un caso. Cuando tenemos 1 sobre a la x, esto es igual a al mismo divisor, pero el exponente va a ser negativo. Sería a la menos x. Aquí tenemos un caso, 1 sobre 4 a la x, esto va a ser igual a 4 a la menos x. Cuando tenemos dos bases que se multiplican y están elevados a un solo exponente, es lo mismo que tener a la x por b a la x. Y cuando tenemos una división, lo mismo, tenemos a las dos bases elevados cada uno al mismo exponente. Esto es de tener en cuenta para nuestros siguientes ejercicios. Otra propiedad importante es la que tenemos a continuación. Cuando tenemos a la x a la 1, que es igual a la x a la 2, si y solo si se trabaja con los exponentes, la base es igual. Tenemos este ejemplo, dice usar las propiedades de los exponentes para resolver la siguiente ecuación exponencial. Tenemos 2 elevado a la 2 a la x más 1, que es igual a 4. ¿Qué podemos hacer en este caso para resolverlo? ¿Quién me puede decir? Recordemos que la base debe ser igual. Entonces, por lo tanto, lo que debemos hacer es pasar este 4 en base 2. Para pasarlo en base 2, ¿qué debemos hacer? 2 elevado a un número que multiplicado por este mismo número de 4. 2 a la 2. Lo que nos quedaría 2 elevado a la 2. 2 a la x más 1 igual a 2 elevado a la 2. Como ya se cumple que las dos bases sean iguales, ¿qué hacemos? Dejamos las bases a un lado y vamos a trabajar con nuestros exponentes. Lo que nos quedaría 2x más 1 es igual a 2. Y lo que necesitamos y buscamos es despejar x. Entonces, vamos a hacerlo.
aquí al ladito. Entonces nos quedaría 2x. Este 1 que está sumando va a pasar a restar, nos quedaría igual a 2 menos 1. Entonces 2 menos 1 nos daría 1 y vamos a despejar x es igual a 1/2. Ya tendríamos el valor de x. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Continuamos. Vamos a resolver esta siguiente ecuación exponencial. Aparte de la anterior, también lo podemos desarrollar de la siguiente manera. Entonces, ¿qué tenemos en común entre estos dos números que se están sumando? La base. Y aparte de la base, también tenemos que está elevado al primero antes de la suma a la x. Entonces vamos a sacar factor común. El factor común de esto nos quedaría 2 elevado a la x. Y esto nos quedaría 2 elevado a la 3 más 2 elevado a la 4, que es igual a 96. Entonces dejamos 2 elevado a la x, 2 elevado a la 3, ¿qué nos da? 8, más 2 elevado a la 4, 16, igual a 96. 2 elevado a la 4, 16 más 8 nos daría 24. Y este 24 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. 2 a la x sería igual a 96 sobre 24. Y esta división, 96 dividido 24 es igual a 4. Entonces nos daría 2 elevado a la x es igual a 4. El 4 lo vamos a pasar a la misma base. Nos quedaría 2 a la x sería igual a 2 a la 2. Ya vemos que la base es la misma. Vamos a trabajar con el exponente. Por lo tanto, x sería igual a 2. Y aquí ya tendríamos resuelta esta ecuación exponencial. Son las dos diferentes formas de trabajar la suma. Vamos ahora a desarrollar esta siguiente ecuación teniendo en cuenta las propiedades que he puesto acá abajo. Lo primero que vamos a hacer es pasar todas las bases a una misma. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de estos tres números? 2. Sí, señora. 2. 2. Entonces, vamos a tenerlo aquí como base. ¿Y qué número multiplicado por 2 nos va a dar 8? O sea, elevado a la, perdón, ¿qué número elevado a la 2 nos va a dar 8? Nos daría 3. Voy a ponerlo entre paréntesis. Y este va a estar elevado, el 3, a x más 2. Que esto multiplica a la misma base 2, que un número que elevado a la 2 nos dé 4, sería 2. Y este lo vamos a elevar perdón, aquí no es 4, sino x. X menos 6. ¿Y a qué sería igual? A la misma base, 2 elevado a un número que multiplicado en la base 2 nos dé 16, sería 4. ¿Cuál sería el siguiente punto que vamos a hacer aquí? Recordemos esta parte que está acá. Esta propiedad. A elevado a la x1 y todo esto elevado a la x2 se deja la misma base y se multiplican los tres exponentes. Entonces nos quedaría 2
Y vamos a multiplicar 3 por x elevado a la 3x más 3 por 2, 6. Cerramos el paréntesis. Hacemos lo mismo acá en este otro paréntesis. La base 2 y vamos a multiplicar nuestros exponentes. 2 por x, 2x, más por menos, menos, 6 por 2, 12. Cerramos el paréntesis. Y queda igual 2 a la 4. Veamos acá esta otra propiedad. Que tenemos dos multiplicaciones de la misma base con diferentes exponentes. Se deja la misma base y se suman nuestros exponentes. Entonces vamos a dar nuestra base 2 elevado a 3x más 6. Y como ahí se van a sumar, vamos a dejar aquí y vamos a poner esto dentro de otro paréntesis. Igual a 2 a la 4. No sé. Perdón, 2 a la 4. Sería 3 y 6, 9. Ah, no. 3 y 2, 5x. Más por menos da menos. Menos 6. 6, 6, 2. Michelle, ¿ya lo solucionó? No, bueno, entonces continuemos. Vamos a multiplicar cada uno de los términos de este paréntesis por el más que tenemos acá. Entonces, 2 elevado a la 3x más 6 más por más da más, 2x más por menos, menos 12, y esto igual a 2 a la 4. Ya tenemos nuestra misma base. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con los exponentes. Entonces lo vamos a sacar acá. 3x más 6 más 2x menos 12 igual a 4. Tenemos 2x acá diferentes, que es 3x y 2x. Están sumando ambos, los vamos a sumar. Nos daría 5x. Y 6 menos 12 nos daría menos 6 igual a 4. ¿Qué haría? Dejamos este que está restando a pasar a sumar. 5x será igual a 6 más 4. 5x será igual a 10. Y el 5 lo vamos a pasar a dividir. Nos quedaría x igual a 10 sobre 5. Y si hacemos la división, nos quedaría que x es igual a 2. Y aquí tendríamos ya resuelta nuestra ecuación exponencial. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una duda. En el 2 de la parte izquierda, en la parte de abajo, se tiene que multiplicar cuando se unen los exponentes. ¿En cuál parte? Aquí, perdón, ya le subrayo. ¿Aquí? Sí, señor. Listo. Tenemos esto, que si vamos a una de las propiedades, es igual a esta misma de acá abajo. Tenemos la misma base que es 2 y los exponentes que se están multiplicando se van a sumar, que es esto que tenemos acá. Sino que como el 12 es negativo, por eso le puse el más y dentro del resto, dentro del paréntesis puse este exponente. ¿Hasta aquí soy claro o sigue con la duda? Creo que es algo de signos lo que no entendí, pero así estoy bien. Lo de los signos, no. Mira, entonces vamos a sacar la base, que es 2. Dice que cuando se están multiplicando se van a sumar, vamos a sumarlos.
3x más 6, que es del primero, más. Entonces, este es positivo, más por más da más, sería 12x, y más por menos da menos 12, que es lo mismo que tenemos acá arriba. ¿Hasta aquí soy claro o sigue con la duda? No, ya sirve. Muchas gracias. No, tranquila. Vamos a hacer este otro ejercicio de ecuación exponencial. Tenemos la función 16 elevado a la menos x que multiplica a 4 elevado a la 3x más 7, que es igual a 1. Entonces, vamos a desarrollarlo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Alguien sabe? Igualar la base ¿Y con qué base se trabajaría? con el mínimo. Sacarle el mínimo como un múltiplo de 16 y 4. Sí, ¿qué sería en este caso? El 2. El 2. Exacto. Entonces vamos a trabajar con esa base. 2 elevado a la 4 por un lado, por el otro 2 elevado a la 2. ¿Ahí qué hacemos? Se deben poner los exponentes, ¿no? Los que tiene la ecuación principal. Exacto, vamos a ponerlos. Entonces, este se va a quedar elevado, entonces a la menos x. Y este, 3x. Listo. Entonces, realizamos la operación. Entonces, la misma base, 4 por menos x. Listo. ¿Qué más hacemos ahí? Se deja la misma base y se suman los exponentes. Sí, señora. Entonces, nuestra base sería 2. Y vamos a sumar menos 4x más 6x más 14. Y ahora, ¿qué hacemos? Primero pues sumar las x, que sería menos 4x más 6x. Daría menos 2x. No. Mire bien los que tenemos acá, los exponentes. Vamos a ponerlos acá los exponentes. Ahora sí. Entonces no nos daría menos 2x, sino porque el 6 es más grande. A 6 le quitamos 4, nos va a quedar. Positivo. Exacto. 2x X. más 14 igual a 1. Listo. ¿Ahí qué más hacemos? ¿Quién me puede decir? Despejar x. Como tenemos el 1 solo, esto es como 1 a la 0, ¿listo?
Entonces, como dice su compañera, vamos a despejar la x. Entonces, 2x más 14 es igual a 0. El que está sumando va a pasar a restar. Y ahora el 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y 14 y 2 nos da 7. Y le ponemos el negativo. Y aquí tenemos el resultado, x igual a menos 7. Vamos a hablar ahora de la función logarítmica. Entonces, una función de la forma y o f de x igual al logaritmo en base a elevado a la x. Donde a, igual que la anterior, mayor que 0 y también a diferente de 1. A esto la llamamos función logarítmica en base de a. Esta función tiene como dominio el conjunto de todos los reales en positivo, no se toman los negativos, y el rango serían todos los reales. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Tenemos nuestra función logarítmica en base 2, cuando y igual al logaritmo en base 2 de x. A diferente de la exponencial, que no tocaba los números negativos en y, en esta función no se toman los números negativos en el eje x. O sea, de 0 hacia atrás, hasta menos infinito, nunca lo vamos a tocar. Siempre va a arrancar de aquí para allá, de aquí para allá. Tenemos la función logarítmica en base de un medio. Como vemos, decae desde en y, perdón, de menos infinito en y a más infinito en el eje y. Y siempre arrancando de 0 en adelante en el eje x. Una función logarítmica en base a es la función inversa de la función exponencial. Es decir, y igual al logaritmo de a la x si y solo si x es igual a a elevado a la y. Entonces, si nos dan este logaritmo, si lo vamos a pasar a la función exponencial, el número que nos dan del logaritmo va a ser igual a la base de este logaritmo elevado al número que nos están pidiendo. En pocas palabras, un logaritmo es el exponente al que se debe elevar la base para obtener el número al que se le saca el logaritmo. De la siguiente manera lo tenemos. A elevado al logaritmo de a la x es igual a x. Y logaritmo en base a de a la x también es igual a x. Tenemos el siguiente ejemplo. Y igual al logaritmo de a de x solo si x igual a la y. Entonces tenemos el primer ejemplo. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Ya que si tenemos 2 elevado a la 3 nos va a dar 8. Logaritmo en base 10 de 100 es igual a 2. Ya que si elevamos 10 a la 2 nos va a dar igual a 100. Logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4, ya que tenemos que 3 elevado a la 4 nos va a dar 81. Logaritmo en base 5 de 5 elevado a la x nos va a dar igual a x, ya que si tenemos 5 elevado a la x, esto va a ser igual a 5 elevado a la x. Logaritmo en base a de 1 es igual a 0, ya que cualquier número elevado a la 0 nos va a dar igual a 1. Logaritmo en base a de a igual a 1 nos va a dar la misma base. Cuando la base de a es igual a Euler, la función nos quedaría de la siguiente forma.
y igual al logaritmo en base de Euler de x es igual al logaritmo natural de x. Cuando la base de a es igual a 10 o en base 10, la función logarítmica resultante se llama logaritmo común o logaritmo decimal. Y a esto lo vamos a denotar simplemente como log. O sea, no le vamos a poner ninguna base. Si ustedes ven en cualquier lado este ejemplo, y igual al logaritmo de 10 sería logaritmo de base 10, como lo tenemos en el ejemplo. Tenemos el logaritmo natural. La función siempre va a arrancar de menos infinito en el eje y y va a ir a más infinito en el eje y, que es el mismo logaritmo natural, el logaritmo en base 10. Para calcular cualquier base, siempre tenemos que tener en cuenta que a mayor que 0, pero también a diferente de 1, cuando los números son positivos y cumplen las siguientes propiedades. Logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Por eso es que aquí nos dice que a diferente de 1. Si tenemos cualquier logaritmo de 1, siempre nos va a dar 0, entonces no se tiene en cuenta. Logaritmo en base a de a es igual a 1. Tenemos acá el ejemplo que el logaritmo de base 10 de 10 nos va a dar 1. Logaritmo en base a de la multiplicación de x sub 1 por x sub 2 es lo mismo que tener en la misma base de logaritmo de una suma de los dos números que están dentro del paréntesis. Es similar a lo de la exponencial. En la división no los vamos a sumar, sino que los vamos a restar. Si tenemos el logaritmo en base a de x a la z, esto es igual que sacamos el exponente fuera del logaritmo y le sacamos el logaritmo en esa base de x, pero siempre y cuando z pertenezca a los reales. Y tenemos el cambio de base, que eso también lo vamos a ver. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo, resolver la siguiente ecuación logarítmica. Si tenemos logaritmo en base 5 de x, que es igual a 2. Como y es igual al logaritmo de x solo y solo si x es igual a la y. Entonces recordemos que vamos a poner la x y la igualamos a la base del logaritmo y este lo vamos a elevar al resultado. Por lo tanto, nos daría x igual a 25. Vamos a resolver este siguiente ejemplo. Tenemos nuestra ecuación logarítmica, logaritmo en base 4 de 5x más 3 menos logaritmo en base 4 de 6x menos 25 igual a 0. Acá abajo tenemos las propiedades que vamos a tocar y vamos a hacer. Entonces, como observamos aquí una resta de logaritmos, ¿qué hacemos? Sacamos el factor común, que sería logaritmo en base 4. ¿De quién? De los dos números que se estaban restando, pero esto lo vamos a dividir. Que nos quedaría 5x más 3 sobre 6x menos 25
Y todo esto lo vamos a igualar a 0. ¿Qué es el siguiente paso que vamos a hacer? Vamos a mirar que el logaritmo de 1 es igual a 0. Y entonces este logaritmo lo vamos a pasar al otro lado, que nos quedaría 5x más 3 sobre 6x menos 25 es igual al logaritmo base 4, que es igual a 0. Y si podemos ver que este logaritmo es igual a 1. Entonces nos quedaría 5x más 3 sobre 6x más 25 igual a 1. Pasamos el denominador al otro lado a sumar, sería 5x más 3, perdón, a multiplicar. Entonces vamos a multiplicarlo de una vez. 6x por 1 nos daría 6x y 25 por 1 nos daría 25. Pasamos las x a un lado, los números al otro, entonces nos quedaría 3 menos 25 sería igual a 6x menos 5x. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí no es más 25, sino menos 25. Pasa al otro lado a sumar, que nos daría 28, que es igual a x. Y aquí tendríamos la solución de nuestra ecuación logarítmica. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, continuamos. Vamos a resolver esta otra ecuación logarítmica. No, Ángela, no tenemos asistencia porque aquí ya nos sale quiénes estuvieron en el CIPA. Entonces vamos a resolver la siguiente ecuación logarítmica. Entonces, como sabemos que el logaritmo en base a de x sub 1 sobre x sub 2 es igual a una resta, que es lo que tenemos en el lado derecho. Entonces, el lado izquierdo, o antes del igual, lo vamos a dejar como está. Logaritmo de 7x más 1 es igual. Factor común, que es el logaritmo, abrimos paréntesis, de x más 3, todo esto elevado a la 2, sobre 2. Eliminamos el logaritmo de ambos lados, lo que nos quedaría 7x más 1, que es igual a x más 3 elevado al cuadrado sobre 2. Listo, Nicole. Yo ahorita, ya mirando, tomo nota que usted estuvo aquí atenta. Pasamos el denominador del lado derecho a multiplicar a 7x más 1, lo que nos quedaría, vamos a multiplicarlo de una vez, 7 por 2, 14x más 2 es igual a x más 3 elevado al cuadrado. Aquí tenemos una ecuación cuadrada perfecta, por lo que nos quedaría, entonces, 14x más 2 es igual. Recordemos que esto es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces realizamos estas operaciones, queda 14x más 2 es igual
x cuadrado más 6x más 9. Igualamos todo a 0. Nos quedaría 14x. Ese 2 que se deja abajo es porque es... El 2 sí, es este. El factor común de esta expresión es solo logaritmo. Nos quedaría esto y el 2. Por eso se deja dividiendo. Alexandra, no se preocupe que la grabación también se la comparte. Perdón que me salí del tema. Entonces vamos a igualar todo a 0. Entonces nos quedaría x cuadrado más 6x más 9. Esto lo vamos a pasar a restar, menos 14x menos 2 igual a 0. X cuadrado, tenemos 6x menos 14x, sería menos 8x, y 9 menos 2 nos daría 7, igual a 0. Sacamos factor común, que es x. Necesitamos que dos números multiplicados entre sí nos den 7 y sumados nos dé 8. ¿Qué números serían? Repite otra vez, profe, perdón. Sí, tranquila. Tenemos esto. El factor común es x. Y necesitamos que dos números multiplicados nos den 7 y sumados o restados nos den 8. ¿Qué números serían? Sería 1 y 7. Bueno, entonces ponemos 7 y 1. ¿Y qué signo le ponemos? Positivo. ¿Segura? Y 7 por 1. Bueno, vamos a ponerle positivo. Dice que sumado tiene que dar 8, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces 7 y 1 positivos. Vamos a multiplicarlo. X por X nos daría X cuadrado. Está bien. X por 1 nos daría X. 7 por X nos daría 7X y 7 por 1 nos daría 7. Si lo sumamos nos daría X cuadrado más 8X más 7. Y esto no es igual a esto. Entonces no son positivos. Pero es que multiplicado, ¿qué números multiplicados dan 7? Sí, los dos números están bien, pero los signos no están bien. Sería Entonces, menos y más. bueno, vamos a hacerlo. Entonces, menos y más. X cuadrado más X, 7 menos 7X, menos 7. 7X cuadrado nos daría menos 6X menos 7. Y esto no es igual a esto. Entonces, tampoco serían menos y más. Sería menos y menos. Y vamos a mirar si sí. X por X nos va a dar X cuadrado. X por menos 1 nos va a dar menos X. Menos 7 por X nos va a dar menos 7X. Menos 7 por menos 1 nos va a dar 7. Si sumamos las dos X,
Entonces, esto sí es igual a esto. Entonces, por favor, tener en cuenta los signos. Listo, ya tenemos nuestros dos resultados. Vamos a sacar las dos x que nos dan. Nos daría x menos 7 igual a 0 y x, pongámoslo acá, x menos 1 igual a 0. X sería igual a 7 y acá x sería igual a 1. Tendríamos que los dos resultados de este logaritmo sería x igual a 7 y x igual a 1. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna inquietud? Aló, Sí, hola Mari. dígame. Ah, por favor, cerrar los micrófonos. Bueno, si no hay dudas, inquietudes, vamos a proceder. En vez de la ensalada, que le echáramos más carne. Entonces, se lo voy a decir a Santiago. Sí, Y cambiaron el cóctel. Perdón un momento, yo ¿cuál silencio los cóctel? micrófonos. Julie Marcela. Ya vamos a silenciarlos. Profe, qué pena. Separadas Sí, como dígame. hamburguesita, un poquito de papa, hamburguesita y un poquito de papa. Entonces creo que va a tocar más Eh, papa. Profe, S2, profe, Dígame. S2 del logaritmo, o sea, el que se resta menos logaritmo 2, ese es el que se coloca debajito de x más 3 al cuadrado, ¿cierto? Se toma ese 2, el que se sobrepone esa función, ese logaritmo de la función, ¿sí? Sí, Ese. porque Ah, recordemos una de las propiedades que si tenemos la suma de dos logaritmos en la misma base, se va a hacer una división, que es lo que tenemos acá. Este logaritmo 2 es como tener logaritmo en base 10 de 2. Y esto es tener logaritmo en base 10 de x más 3 elevado al cuadrado. Por eso es que hacemos la división. ok, sí, señor. Listo. Entonces, continuamos. Este de función cuadrática es el ejercicio número 4 que le sale en la guía. Dice, una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado de una variable es aquella que tiene la expresión general ax cuadrado más bx más c igual a 0. Donde x es la variable, a, b y c son constantes, a es el coeficiente cuadrático, b el coeficiente lineal y c el término independiente. Y vamos a manejar la siguiente ecuación, que es x igual a menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. En este ejercicio, tipo de ejercicios, les van a pedir a ustedes hallar el vértice, perdón, los vértices y las raíces. Entonces vamos a solucionar este ejercicio. Tenemos la ecuación cuadrática f de x igual a x cuadrado más 4x menos 5. Y nos piden determinar las coordenadas de las raíces, que son los puntos de intersección con el eje x, y el vértice. Entonces, lo primero que vamos a hacer, recordemos que es como si tuviera un 1, sacamos a, b y c para trabajar con esta ecuación. Como ya tenemos nuestros tres literales, vamos a reemplazarlos. Nos quedaría x igual menos b. Y b en este caso es 4. Nos quedaría menos 4 a menos 4 más o menos la raíz de b al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado. Menos
Profe, qué pena, o sea, ahí solamente vamos a tomar los valores, pero no la letra. Exacto, la X no la vamos a tomar, solo tomamos los valores que la acompañan. Ok. Menos 4, que multiplica a A, pero A es 1, y a su vez multiplica a C, C es 5. Sobre 2 veces A, 2 por 1. Y realizamos las operaciones. Primero, vamos a multiplicar los paréntesis y después le hacemos la resta. Entonces nos quedaría X igual a menos 4 más o menos la raíz 4 al cuadrado es 16 menos 5 por 4, 20. Acá es menos 5. Sobre 2 por 1, 2. X es igual menos 4 más o menos 20 más 16, 36 sobre la raíz de 2. En este caso, entonces lo que vamos a hacer, que vamos a sacar nuestras raíces. Entonces, las raíces. Aquí es como si tuviéramos un valor positivo y uno negativo. Entonces tenemos, cuando es positivo, nos quedaría menos 4 más la raíz de 36, sería 6. Pongámosla acá, raíz de 36 sobre 2. Y el otro sería, este sería x sub 1, x sub 2, menos 4 menos la raíz de 36 sobre 2. X sub 1 sería menos 4, raíz de 36 sería 6, sobre 2. 6 menos 4 nos daría 2, sobre 2, y x sub 1 sería igual a 1. Ahora vamos a hallar x sub 2. Es igual menos 4 menos 6 sobre 2. Esto sería igual 4 más 6 sería 10 sobre 2. Y x sub 2 sería igual 10 dividido 2 es 5. Y le ponemos el menos. Aquí ya tenemos nuestras raíces. Y vamos a hallar el vértice de la ecuación. Entonces vamos a poner acá la ecuación. X cuadrado más 4x menos 5. Para hallar el vértice vamos a utilizar esto que está acá. Lo que primero vamos a hallar es el vértice en X para poder hallar el vértice en Y. Nos dice que menos B. Recordemos que acá este 1 es A, el 4 es B, y el 5 es C. Menos B, o sea, menos 4. Pongámosla acá. Entonces, menos B sobre 2 veces A. Vamos a reemplazar menos B, sería 4, sobre 2 por A, que es 1. Esto nos quedaría menos 4 medios. Y esto, 4 dividido 2, nos daría 2, negativo. Entonces ya tenemos nuestro vértice en X, que sería igual a 2. Vértice en X. Para hallar nuestro vértice en Y, vamos a tomar este otro que está acá. Dice que en la función vamos a reemplazar el valor que ya tenemos. Tenemos nuestra función f de x, que es igual a x cuadrado más 4x menos 5. Y en esta función vamos a reemplazar el vértice en x, que es 2. Por lo que nos quedaría 2 elevado al cuadrado más 4, que multiplica 2, menos 5. Menos 2, perdón. Multiplicamos. Menos 2 por menos 2 es igual a 4. Más por menos menos
2 por 4, 8, menos 5. 8 y 5, 9. Perdón, 8 y 5, 13 menos 4, igual a 9. Entonces, el vértice en Y sería igual menos 9. Entonces tenemos que nuestros dos vértices sería menos 2 y menos 9. Vamos a pasar a GeoGebra. Tenemos f de x es igual x cuadrado más 4x menos 5. Aquí ya tenemos nuestra función y hallamos que las raíces en x menos 5, aquí lo vamos a poner un punto, y el otro punto, habíamos hallado que nuestras raíces eran en x1 igual a menos 5. Permítame, compartimos las dos pantallas. Entonces, tenemos que x igual a 1, aquí lo tenemos, que es el punto B, cambiémosle acá, x1, x2. Entonces tenemos que x1 era igual a 1, x2 igual a menos 5, y tenemos que nuestro vértice es en el punto. Entonces el vértice es igual en el punto menos 2, menos 9. Vamos a poner este punto, vértice igual menos 2, menos 9. Abajo. Y aquí vemos que el punto, el vértice es menos 2, menos 9. Y así es que se soluciona el ejercicio número 4 de los ejercicios dados para cada uno de ustedes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Profe, en el chat hay una pregunta. Gracias. De cómo hallar el vértice. Listo, Gabriel. Entonces, esto es lo que no entiende. ¿Sí, Gabriel? Señor. Sí, señor. Listo. Entonces, borremos todo esto. Listo. Borramos todo esto y ya le explico nuevamente. Para hallar el vértice, debemos utilizar esto que tengo acá a la derecha, para que lo tengan en cuenta. Para x es igual a menos b sobre 2a. Tenemos nuestra ecuación y ya tenemos cuál es a, cuál es b y cuál es c. Vamos a reemplazar. Entonces nos dice que menos b sobre 2 veces a. Reemplazamos. ¿Quién es b? Es 4, pero acá está negativo, entonces es menos 4. Sobre 2 veces a. ¿Cuál es a?
1. Si hacemos la operación, nos quedarían menos 4 medios, y 4 dividido 2 nos va a dar 2, y es negativo. Entonces, tenemos que el vértice en X es igual a menos 2. Para hallar el vértice en Y, nos dan que en la función debemos reemplazar X por el vértice ya hallado. Entonces tenemos X cuadrado más 4X menos 5, que es nuestra función. Y en X vamos a reemplazarlo por el valor del vértice que ya hallamos. Entonces nos quedaría igual X, ¿pero qué es igual a X? Menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado, más 4 por X, y X es menos 2, menos 5. Realizamos las operaciones. Menos por menos nos va a dar más, y 2 por 2 nos va a dar 4. Más por menos nos da menos, 4 por 2, 8, menos 5. Si realizamos esta operación, 8 y 5, 13, menos 4 nos va a dar menos 9. Por lo tanto, el vértice en Y es menos 9. Y el vértice de la función es igual al punto menos 2, menos 9, que es lo que nos da aquí, este punto. ¿He sido claro? ¿Le respondí su pregunta a Gabriel? Lo que no entiendo, ¿puedo volver a colocarla ante la diapositiva? Sí, señor. Dígame. Que todavía no la veo. Entonces, acá utilizamos esa fórmula de la función, ¿cierto? Reemplazamos, colocamos lo que es x elevado a la 2 más 4x menos 5, ¿cierto? Porque no Esa es se la colocan función dada. la función. Y los otros datos que están dentro de la fórmula que tenemos al costado derecho. Esto es para hallar el vértice de una función cuadrática. Esto sí está determinado desde hace mucho tiempo. Entonces, es la que vamos a tomar para hallar estos puntos. ¿Sí me hago entender o sigo con la duda? Pues entiendo que debemos colocar la función, ¿no? La operación la entiendo. Sí. Listo. Bueno, esta ecuación o esto que está dado acá es lo que ustedes deben de tomar para hallar el vértice, el punto del vértice que le están dando en la función cuadrática de cada uno de los 5 ejercicios que van. ¿Soy claro o lo estoy enredando más? Sí, ya entendí. Muchas gracias. ¿Sí? Listo. O sea, esto es lo que hay que tener en cuenta para obtener obtener el vértice, que es el punto donde tenemos acá el eje. Tenemos un ejemplo, una función así. Para este punto vértice es el que donde se va a cortar aquí. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, sí, ya lo entendí. Y nos devolvemos al anterior. Y estos dos que tenemos acá, este y este, tenemos acá, es donde se va a cortar en X la función. Entonces se hallan los dos puntos, tanto estos que son donde se corta y este que es el vértice donde inicia de nuevo la función, donde cae y vuelve a caer, ese es el vértice. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? Bueno, estudiantes, quiero darles las gracias por haber participado. Espero haya resuelto las inquietudes que han tenido. Si tienen alguna otra duda o alguna otra inquietud y no la han hecho por este medio ahorita en este momento, lo pueden dejar escrito en el equipo. Recuerde que cada
Cada uno de ustedes pertenece a un equipo. Está el equipo A y el equipo B, que son dos grupos diferentes. Por ahí me pueden escribir o por el correo interno del curso. Apenas yo vea los mensajes, se los trato de responder en la mayor brevedad posible. A todos muchísimas gracias y una feliz tarde y resto del día. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.